La silla es un objeto transformado en sujeto estético por medio de la asignación de un valor simbólico siempre cambiante. La silla es símbolo de poder o medio de descanso, objeto doméstico, artefacto de trabajo, instrumento de tortura o destino final. El arte ha transformado a la silla en modelo de fotografía, personaje fílmico, ayuda invaluable en la danza y el teatro, protagonista de obras pictóricas y vehículo fundamental de expresión de cientos de diseñadores. Por la relevancia que nos ofrece este objeto de culto de los diseñadores, hoy conversamos con Bernardo Macei, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, con especializaciones en interiorismo y paisajismo en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Milán, Italia. Se inició en el diseño industrial en la ciudad de Milán en 1989, donde su talento lo llevó a trabajar para la casa suiza Omega, y para 1991 pasó a formar parte del staff de diseñadores en el Swatch Lab, como director creativo de las marcas Omega, Tissot, Rado, Longines. En 1994 funda en París, junto al estadounidense Larry Casal & Macei, donde llevan a cabo diferentes proyectos de diseño de productos e identidad corporativa para casas como Parfum Christian Dior, Hermes, Lacoste, Hatsuko Endo y Fujimori Plant Chemical en Tokio, Japón, entre otras. En el año 2000 es llamado a formar parte como director creativo en la multinacional de branding Future Brand, en proyectos de branding que involucraron importantes empresas e instituciones nacionales, entre los que destacaron Polar, CADA, CanTV, Alcaldía de Chacao y Plum Rose. En el 2011 y en Venezuela refunda su empresa de muebles de aluminio Bausic, una actividad con la cual lleva más de 19 años. Desde el 2006, sus piezas han participado en importantes exposiciones de diseño en el Pratt Institute de Nueva York, en el Museo de Arte de Albuquerque, en el Museo Amparo de Puebla, México, en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez en Caracas, entre muchas otras. Su trabajo ha sido reconocido con los premios Omar Carreño de Diseño Industrial, con la Orden Colegio de Arquitectos de Venezuela y el más reciente con el Premio Diseño Industrial otorgado por la Fundación Gego en Caracas. Lo incluye la publicación ABC del Diseño Industrial Latinoamericano, volumen 1, junto con los muebles de Cornelis Stigman y Miguel Arroyo para el libro de Pablo Díaz. Bernardo Macei es un artista diseñador que transforma hitos locales fusionando grandes tendencias mundiales. Sus piezas de mobiliario son un verdadero goce para los que amamos el diseño. Yo soy Inés Espinal y este es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Bernardo, querido, qué rico tenerte. Mira, estabas diciéndome al llegar que una de estas sillas, que han sido las protagonistas obviamente, ¿quién será el diseñador, chico, de estas sillas? No sé, pero es buen diseñador porque me dijiste que tenían 16 años, ¿no? Tienen 16 años en esta casa, han llevado agua, estupendas, de verdad que sí. Una maravilla. Y lo bueno es que no son iguales, porque yo estaba experimentando justamente en esa época, me acuerdo clarito, y esta tiene una diferencia con esta. Yo estaba probando. Y de alguna manera te las dejé así, y mira, las tienes así. Esto es historia de la silla, pues. Te iba a preguntar, porque yo sí me acuerdo, bueno, hagamos memoria, 2005 por ahí, 2006, o sea, hace como 16 años, yo tenía un pequeño espacio en el Hatillo, sí, que se llamaba Ochava, y el gran Ignacio Urbina, querido Nacho, me dijo, tienes que tener ahí las sillas de Bernardo. Sí. Él está diseñando unas sillas maravillosas. Y ahí fue que nos pusimos en contacto por primera vez. Y creo que una de estas sillas, tú me estabas diciendo, una de ellas eran el prototipo. Sí. Y yo, me las pusiste allá en el espacio y a partir de ahí se vendieron varias sillas, ¿no? Sí, porque en esa época, ¿qué pasó? Que en esos años yo estaba desarrollando, porque las primeras, que me las compró, por cierto, una muy querida amiga,
no sé si lo puedo nombrar o no. Claro, claro. Jenny Meyer, Claro. Que es la querida amiga nuestra, claro. porque también tú la conoces. Jenny me compró las primeras que tenían, en vez de un buje metálico, porque cada tubo aquí lleva un buje metálico en cada extremo. Entonces, eso es lo que hace justamente el sistema, que lo hace muy resistente. Yo me puedo encaramar aquí. No hay problema. Y es una maravilla porque son flexibles. Mira lo flexibles que son. Menos mal que te tengo aquí porque si eso... No, es que no les va a pasar nada. Que no les va a pasar nada. Mira, es que son gloriosas. Yo de verdad tengo... Bueno, uno siempre tiene con el tema del diseño piezas que son además, yo creo que indispensables en un diseñador, y son las sillas. O sea, la silla es como un fetiche del diseñador, ¿verdad? Sí, parece mentira, pero es así, ¿no? Yo me imagino que es simplemente por una cosa que es muy humana, que es el sentarse. Claro. Eso lo he pensado yo más de una vez. Uh-huh. ¿Por qué el hecho de crear una silla es una cosa tan humana realmente? Porque muy pocos animales se sientan. El oso, el pingüino probablemente. Hay pocos animales que se sientan. Los gatos, los perros podrían sentarse porque los animales son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Pero son pocos los que tienen la posición de sentarse. Entonces me imagino yo que además, yo pienso que esta es la segunda arquitectura. La primera es la costura. Sí, para mí la primera arquitectura, la primera piel es la costura. Lo que tú tienes que te toca la piel. Lo segundo es donde te sientas, donde reposas, donde haces las cosas, donde trabajas, una mesa, una silla, una cama. Esa es la segunda arquitectura. Y parece mentira, todavía hay una escisión entre lo que es el diseño interior, la arquitectura interna y la externa. Y eso no debería ser así. Porque la escala, y lo primero que te enseñan, por lo menos lo primero que a mí me enseñaron fueron las escalas de doméstica, de lo que ocupa un mueble y lo que genera una nevera, por ejemplo, que tienes que abrir una puerta y tienes que saber que necesitas espacio para la puerta y para ti. Eso es. Y para accionar tus brazos. Entonces, todas esas cosas están ligadas a la casa y a la ciudad. Eso. Y al diseño en general. Sí, empezando desde lo micro y creciendo, ¿no? Obviamente. Y claro, es una idea muy bauhausiana, muy moderna en el sentido de 100 y pico de años para acá, 120 y pico de años para acá, pero que yo creo que son cosas, bueno, inherentes a la civilización del ser humano, del Homo sedens, o sea, la persona que se sienta, la persona que necesita un escritorio, que necesita una casa para cobijarse, una cantidad de cosas, pero me llamaba mucho la atención porque mi madre fue una mujer sumamente, primero era profesora de historia del mueble. Pero de ahí está la yo terminé haciendo pues muebles y mi padre hacía puentes metálicos porque el puente del río Masparro está hecho por mi papá. Entonces yo terminé uniendo las dos cosas, pero yo no me di cuenta de eso sino hasta un día que me puse a analizar una cantidad de cosas y dije, pero imagínate, yo terminé, qué cómico, ¿no? Terminé haciendo muebles, que era lo que amaba mi madre, y puentes metálicos, que era lo que mi papá amaba. Sí, con los materiales de tu papá. Entonces me pareció una idea muy buena. Aparte de que después me encontré unos dibujos que ellos me habían guardado cuando yo cumplía 6 años, cuando estudiaba en Santiago de León, y que Mademoiselle Claudine, que era nuestra profesora de francés, había puesto mágicamente la fecha el día que yo los dibujé. Sí. Y decía, escrito por ella, dessin libre, de dibujo libre. Y resulta que ellos me los guardaron y se me pararon los pelos, porque primero eran como 30 dibujos. Estaban metidos en una carpeta, en una caja vieja, y de repente, cuando yo empecé a ver los dibujos, pues me retrotraje al instante en que los estaba haciendo. Obvio, Hernán. Entonces, claro, yo me empecé a erizar y empiezo a ver que habían casas muy normales, un niño de 6 años, la típica casa con la chimeneita. Pero habían unas vistas internas de una casa hipotética que eran hechas por una alma vieja. Había una mesa ovalada o sea, yo después viendo eso a los ojos de un adulto ya graduado arquitecto, que un niño de 6 años, el gesto de una sola elipse, de un solo gesto, porque se ve clarito que es un solo gesto, y de que yo tenía una obsesión por los muebles. Había dibujado varias veces el salón con todas las mesas de colores del kinder del Santiago, con las mesitas, las sillas,
Y mi obsesión de las sillas, que era ver las 4 patas y ver que 3 más o menos eran del mismo tamaño y una más pequeña atrás. Claro, Eso me obsesionaba enormemente. La 4ª pata, que era más chiquita. Entonces todas estaban dibujadas exactamente con la tridimensión, y me empecé a dar cuenta también que en esos ambientes internos hacía unos enormes arreglos de vegetación que terminaban siendo sobre todo puestos encima de mesas y que eran fractales, porque también estaba, que yo no sabía lo que era, pero me encantaba hacer una raya, y de esa raya salía otra raya, y de esa raya salía otra raya, y otra, y otra, y otra, y yo terminaba con una flor o una hoja. Entonces, claro, viendo eso con ojos de adulto, empiezo a descubrir una cantidad de cosas, ¿no? Y además me llenaron de seguridad, porque casi todos eran muebles. Los más sofisticados eran de muebles o de espacios internos. Y lo más cómico es que había dibujado mi casa, la actual, en el momento en que yo estaba, en la casa en la que estaba, que no existía para ese momento. Y un dibujo era la casa que yo me estaba rodeando en ese momento. Yo la había predicho 40 y pico de años antes. Entonces eso a mí me impresionó. Pero claro, A mí eso te para los pelos. ¿No? Me paró los pelos, porque tengo una foto de un rollo que yo hice un viaje a Margarita, y la última foto para sacar el rollo, que todavía existían, eso fue en el 2003, creo que fue. Todavía existían, teníamos rollos de 24. rollos de película, parece mentira, ¿no? Hace 20 años y ya parece un pasado remoto. Sí, señor. No, ya parece que esta generación no conoce qué es eso. No sacaste, no saben. Es eso. Pero eso va a volver, porque todo vuelve. De hecho, ya están sacando, lo acabo de ver, la Kodak y otras están sacando unas cosas buenísimas con film. Claro, pero que es una cosa, sí, como... Sí, bueno, lo cierto es que yo terminé el rollito ese con esa foto, y resulta que la foto la comparo con el dibujo y eran idénticas, igualitas. Qué bueno. Son cosas que te paran los pelos, porque tú dices, Claro, bueno, es que uno habrás sabe. escuchado todo el tiempo en tu casa hablar de muebles, de historia de muebles. Mi mamá siempre lo hacía, y mi papá también se ponía a hablar de las carreteras y de 40.000 cosas, ¿no? Porque ellos tenían muchos intereses. Pero justamente te estoy hablando de lo de mi madre, porque mi mamá también hizo cerámica, ganó premios. Mamá también tenía una floristería. Y además pintaba. Entonces mi mamá era una mujer muy creativa. Y muy sensible, muchas vinculaciones sensibles. Sí, indudablemente. Y resulta que mamá también cosía muy bien. Pero yo la primera vez que vi un patrón de una pieza, yo no entendía nada absolutamente. A pesar de que yo soy una persona muy visual. Bueno, yo veía, a mí me parecían como unas vacas cortadas, pues y es que justamente uno empieza a verlos. Un despiece. Exacto, entonces yo después me veía que mi mamá juntaba aquello, se me ponía en una máquina, no sé qué, y sacaba una maravilla de cosas, ¿no? Entonces yo veo que las primeras arquitectas realmente son las mujeres. No solamente porque la mujer, por antonomasia, se ha preocupado del cobijo, y el primer cobijo es la ropa. Entonces... eso no quiere decir que hayan grandes costureros, indudablemente los hay, pero es la madre la que cose generalmente para la familia. Entonces yo digo, bueno, mira, las primeras arquitectas son las mujeres, porque las mujeres han entendido los patrones toda la vida. Para mí eso, todavía un patrón para mí es incomprensible. Yo veo un plano, lo entiendo, yo veo una sección, pero todavía veo, y me está cada vez interesando más la costura. ¡Qué bonito! Porque me parece que es la primera arquitectura. Pero que es una vinculación... Fíjate que el método, todo... Claro. Porque es partir de un plano que es casi incomprensible, y tú terminas, que es una cosa tan noble, vistiendo un cuerpo humano. Eso es. Y el calzado es una cosa que cada vez me interesa más, porque el calzado, sobre todo el femenino, que es por lo del tacón, aunque el tacón no es exclusivamente femenino, porque bastantes hombres tenían los reyes y tantas cosas, ¿no? Pero eso es un tema estructural. Es un tema estructural interesantísimo, un zapato. O sea, el hecho de que un cuerpo humano escultural de una mujer bellísima, con lo que dicen los franceses, el talón aiguille. O sea, ella está simplemente apoyada en 2 puntos, y uno es minúsculo, que es una aguja. Punto de equilibrio. Entonces, y las mujeres pueden con eso, digo yo.
Y resulta que Con eso y más. son cosas fascinantes, y sí, por eso. Porque para ser bella Son hay que cosas ver fascinantes, los zapatos es un tema fascinante. Ciertamente, ciertamente. Entonces todas esas cosas me están llamando la atención después del mueble. Claro, pero es que además es que están tan vinculadas porque para diseñar una silla, para diseñar un mueble, estudias la anatomía, estudias el cuerpo, estudias cómo se siente cómodo, igual que la Claro, igual y es que el la ergonomía, calzado, todo eso está la ligado. ergonomía. Entonces, igual que el calzado, igual que lo que te pones, o sea, tiene que haber el gesto de la comodidad, indistintamente de lo que tan bonito o estéticamente sea bueno, ¿no? Tiene que haber una cosa de sensual incluso, ¿no? Todo, porque todo eso está, que claro, abriga, igualito. y que incluye los muebles, o sea, el mueble, la ropa, el zapato, como lo he dicho, son piezas que se Y vinculan fíjate tan, que, tan y bonito, tienes ¿no? razón en eso, porque culturalmente la moda y el mueble son cosas que parecen más superfluas de lo que... O sea, la gente los tiene más en el lado de la superficialidad, en el sentido de que son cosas armónicas y que son cosas que se ponen de moda. Pero resulta que son dos termómetros de las sociedades que son importantísimos. Y de ahí volvemos a el tema que lo que habíamos empezado, que la silla es un elemento emblemático de los creadores, pues de la gente que tiene que ver con la casa, con el desarrollo, ¿no? Con construcción, con todo lo que es ergonomía. Casi que se mide. El modulor, pues las medidas, o sea, volvemos a eso, pues a lo que todo ese tipo el Neufert. El Neufert, la Bauhaus no es sino una radiografía como muy teutónicamente hablando, porque los alemanes son así teutónicos y todo lo clasifican, todo lo miden, todo lo calculan. Y el Neufert no es otra cosa que eso. La Bauhaus no es no es sino una intención muy calculada de agarrar los estándares que la industria estaba imponiendo y qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con los estándares. Sí, sí. Porque, fíjate, esta casa tú ves que estos son productos industriales que no tienen ningún adorno. No. Hasta ahora la arquitectura se ve basada en una hoja de una mata, que es el acanto, la arquitectura occidental sobre todo. Y yo digo que la hoja de acanto es la base de toda la belleza de Occidente, porque está metida en todos lados, la hoja de acanto. Ay, yo no sé cuál es Claro, la hoja de acanto es la que te hace el capitel claro. corintio. Entonces, cuando tú ves que el apoyabrazos de un sillón Luis XIII, que es una espiral, que es justamente la proporción áurea, pero es acanto. Cuando tú ves todos los ornatos griegos de las fachadas, las estelas esas que ellos ponen, cuando tú ves un capitel, cuando ves todo, es la hoja de acanto, básicamente. Y el Renacimiento la retomó. Y William Morris también la retomó justamente como respuesta a los estándares industriales, porque el movimiento del Arts and Craft viene como correspondencia a la revolución industrial, a la cuestión de, bueno, a mí me choca la evolución industrial. Palabrita de esa revolución la tengo atracada todavía. No eres el único. No eres el único, tranquilo. Bueno, lo cierto es que, o sea, la industria impuso nuevos estándares y nuevos materiales, nuevas extensiones. Entonces, bueno, eso no es sino ver cómo tú unías eso y cómo tú podías hacer algo bello de nuevos estándares y de nuevos modos de vivir, porque eso coincidió también con una pandemia anterior, hace 100 años, la Bauhaus todo lo proclamó blanco para tener los espacios sin trapos, sin cosas, porque eso acumulaba gérmenes, todo es más antiséptico. Y la hoja de acanto desaparece, por decirte. O sea, el ornamento desaparece. Interesante. Sí, señor. Y son cosas que yo me he venido dando cuenta de eso. Claro, porque te lo enseñan y uno ve la arquitectura clásica, pero si te pones a ver toda la arquitectura sí, y el academicismo está basado en esa hoja de acanto. Sí, fíjate que no lo veo. Bueno, obviamente el ser humano, la naturaleza es circular, es redonda. La figura cuadrada es una invención del ser humano, es una cosa, es una abstracción. Sí, o sea, sí, ¿no? realmente. Es una cosa intelectual. Porque Más supuestamente que no natural. es orgánica, pero sí Porque lo no es es, porque orgánica. fíjate que hay cristales que son perfectamente cúbicos, o el basalto es hexagonal. O sea, la naturaleza también tiene esas cosas, ¿no? Y
Claro, lo que pasa es que la naturaleza, todo lo que nos rodea natural es más orgánico, de manera que tiene una forma que supuestamente, bueno, probablemente pues son fractales, ¿no? Un árbol es un fractal. Eso es. Y sus ramas, que era lo que yo hacía obsesivamente chiquito sin darme cuenta de por qué los hacía. Sí. Pero esas cosas me encantan verlas porque yo digo, mira, uno nace como es y definitivamente eso es así. Claro, pero claro. ¿Por qué Es escogiste? increíble. Bueno, esta es una respuesta que yo casi que la sé o la intuyo, pero el aluminio, ¿por qué trabajar con aluminio? Bueno, mira, Pero, perdón Ajá. para completar un poco la idea que tengo en la cabeza, porque mucha gente a veces, mucha gente me ha comentado, pero es que es fría la silla, visualmente, ¿no? Además, es fría, oye, no pareciera tan cómoda, y tienes que sentarte en esta silla y te vas a dar cuenta que es todo Sí. lo contrario, ¿no? sí, es que eso es lo que atrae de mis muebles, eso, es eso. Es que es una maravilla. Porque se ven muy fríos y resulta que el aluminio no es un metal frío, tiene la connotación metálica, Bueno, por supuesto, obvio, porque no tiene esta calidez de la madera, que a mí la madera me encanta. Pero claro, yo estaba explorando el aluminio por dos razones. Primero, porque siempre me encantó el aluminio como materia. Me parece un metal mágico. Me he dado cuenta como arquitecto que me arrepiento de lo que yo hice en hierro, me arrepiento de no haberlo hecho en aluminio. Porque el hierro, nosotros somos venezolanos y no nos gusta mantenernos nada, absolutamente. ¿Por qué crees tú que estas sillas les gusta a la gente aquí? Porque no tienes que preocuparte más Yo no nunca. tengo que hacerle más nunca más nada. Más nada. Porque nosotros no mantenemos nada. Sí, sí, No nos gusta mantener nada. El venezolano no sabe lo que es el mantenimiento. Entonces eso de estarle echando teca a un mueble para que esté perfecta la madera, bueno, mira, aquí no tienes que hacerle casi que nada. Y la prueba está que Sí, están a la intemperie, no tienen pasa décadas nada. afuera mis muebles y los clientes me dicen, qué maravilla, de verdad Sí, que sí. sí, indudablemente que le puedes hacer un cariño de vez en cuando de volverlas a repulir, pero incluso no se ven mal cuando las dejas. Pero es que fíjate que Porque el aluminio es eterno. esta no las he vuelto a repulir más nunca. Y mira lo bien que se ven. Y tienen Están 16 años que no. El último que las pulió fui yo. Sí, Pues yo todo lo hago a señor. mano. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que es una maravilla, porque el aluminio, ¿por qué? Bueno, el aluminio siempre me llamó la atención, porque desde muy pequeño me encantaron los aviones. Y sin el aluminio no puedes volar, porque el aluminio tiene la maravilla tiene miles de propiedades. Pero la primera es que inmediatamente agarra la temperatura tuya, Sí. en lo que le pones la mano. Pero también tiene una gran nobleza que es como la de la plata, porque si lo tratas bien, fíjate que aquí, por ejemplo, hay un proceso que esta es la historia de la silla. Esto queda un poco más opaco porque la soldadura le cambia un poco la química y brilla menos aquí. Y como yo la soldaba antes, ahora las estoy doblando y la esquina queda redonda. Bueno, acuérdate que estamos Pero hablando las podemos hacer las estamos dos. hablando de un prototipo, Y ¿no? claro, esta sí ha sufrido, pues por supuesto, las transformaciones que uno con los años, Y pues la uno se va evolución, dando eso, cuenta. la evolución propia Sí, de exactamente. revisarla y Y de usarla, mejorarla, de mejorarla. optimizarla, ¿no? Ujú. Aunque esta es ya casi la definitiva, que yo ya tengo varios años haciéndola, desde hace por lo menos 10 años la misma. Esta ya tenía los principios, fíjate, aquí tiene la superposición y esta no. Aquí está superpuesta las dos pletinas y aquí no, aquí salen todas de la misma cota y tienen más bien la ménsula atrás que las une, ¿no? Aquí no, ellas se unen aquí por intersección. Pero esto aquí, fíjate que en cuanto a producción, aquí hay una pequeña diferencia que es una molestia. Porque aquí hay 5 milímetros, entonces tienes que cortar todos estos tubos. Sí, en cambio aquí todos son de la misma Igualito, anchura. exacto. Entonces son esos pequeños detalles que te terminan facilitando la vida y que son cosas muy pequeñas, pero tú tienes Sí, que y que no molestan. ir investigando con el Eso, tiempo y eso. viendo cómo es el performance. Claro, claro. Porque en diseño hay otra cosa. Tú puedes ser muy buen diseñador, pero el tiempo es el que te va a dar al final la respuesta. Las cosas buenas, fíjate que terminan siendo icónicas cuando tienes un performance en el tiempo que es impecable.
Claro, Lo que yo pero llamo el porque- objeto perfecto para el uso porque perfecto. El tiempo te permite usar, probar, Claro, y saber que entender, una cosa... entender cómo se Exacto. comporta. Exactamente, y que un uso que se le dio a ese objeto porque nació para un propósito, que sea una cosa perfecta durante el tiempo y que si sufre alguna renovación es mínima porque el objeto es perfecto para ese uso perfecto. Incluso muchas veces hay objetos que se diseñan y que nacen con una función determinada y terminan También ellos solitos evolucionando a otra hacia cosa. otra cosa, hacia eso es lo fascinante Eso es una de maravilla los también, objetos, o sea. es eso también, que tienen una historia y que, bueno, incluso a veces eso de thinking outside the box en diseño, o sea, pensar fuera de la caja, a veces es eso, que uno a ciertas cosas que uno le da un uso, de repente le puedes dar un uso a otra cosa. Y resulta que El usuario, es otra- el usuario, el usuario le lo da entendió de otra otro manera. uso Sí, sí, sí. y resulta que terminan siendo un objeto extremadamente funcional también para ese uso que no se había pensado. Es así. Entonces, esas son cosas fascinantes. De lo fascinante del diseño y de justamente de lo fascinante de la experiencia del diseño también está el material, porque cada material es una historia. El aluminio, yo soy un gran admirador del aluminio porque primero es sumamente contemporáneo. Todo lo moderno está hecho de aluminio, fíjate lo que tienes en la mano. Sí, Esto es todo totalmente, aluminio. sí, sí, Esto es aluminio. El aluminio se puede tratar en diferentes acabados, se puede pulir, se puede serigrafiar, se puede colorear, se puede moldear. Es infinitamente reciclable. ¿La has hecho De coloreada? colores, sí, claro. Esa Claro. no la recuerdo. En Brasil Ahora- se hicieron. Claro que sí. Claro, yo hice una serie coloreada. Sí. Que estoy tratando de producirla aquí en Venezuela. Te iba a preguntar, ¿cómo está el proceso de producción? O sea, ¿cómo estás haciendo para producir ahorita? Mira, yo tengo una En estas producción que es lo condiciones. suficientemente pequeña como para encargarme yo con ayudantes. Pero estoy justamente bueno, en conversaciones con una persona que creo que, porque tiene el equipo necesario, esas cosas se han ido de alguna manera pues facilitando porque la tecnología te va ayudando, que me las puede producir, por lo menos cortármelas todas, todo lo que yo hago en casa me lo puedo hacer en volúmenes más grandes, pues. E incluso las puedo pintar. Entonces, porque la serie en Brasil fue teñida con, o sea, fue anodizada. Pero aquí en Venezuela las voy a pintar de ¿Y pintura si automotriz. tienes la posibilidad de conseguir el aluminio aquí? Sí, sí. se con- A pesar de que han habido dificultades porque mi proveedor en Caracas desapareció. No, bueno, y que Y eso a mí- la producción de aluminio bajó considerablemente. Entonces, a mí eso me creó un gran problema porque ellos me proveían una cantidad de perfiles que no son fáciles de conseguir en otros expendedores. Y en este momento tengo una compañía en Maracay que tiene lo más parecido que yo tenía antes, pero no la variedad que yo quisiera. De manera que sí, indudablemente que han habido problemas en ese sentido, pero menos mal que yo había tenido un stock y que conseguí esta gente que ¿Qué te me está puede- consiguiendo algunos perfiles que otra gente aquí no los tiene fácilmente. Bernardo, ¿cómo sientes que está la situación del diseño venezolano ahorita? O sea, tú como diseñador en tu medio, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Cómo ves cómo está la movida del diseño? ¿Qué se está haciendo nuevo? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo creo que hay mucho fermento, a pesar de que el país ha pasado por tiempos muy difíciles, pero creo que la gente joven que se ha quedado aquí está haciendo cosas interesantísimas. Sobre todo veo que en Mérida tengo la impresión de que los gochos son la gente más laboriosa de este país. Es la gente más propensa al trabajo, creo yo, por lo que yo puedo ver. Sí. Y bueno, yo además soy gocho porque yo fui concebido en Boconó. Me tuvieron aquí en el Tienes centro ahí médico en Caracas, pero yo soy gocho. Yo soy boconés de corazón. Y resulta que, mira,
Yo veo que en Mérida hay mucho fermento, hay gente joven atreviéndose a hacer muchas cosas. Que son egresados de la De UNDA. sí, señor. O- Sí. Entonces, me parece que eso está muy bien. Aquí también en Caracas hay cosas y hay muchos diseñadores ahorita que se han ido y que, mira, yo creo que están obteniendo muy buen reconocimiento en muchas partes. De manera que yo creo que, claro, lo de siempre, el problema es que el diseño puede estar muy bueno y puedes tener muchos profesionales que estén Bien dispuestos, formados. pero fíjate, y es una cosa que no solo pasa en Venezuela. Yo me acuerdo en Europa cuando yo vivía allá. eh, Más de una vez en Barcelona hubo unas conferencias sobre diseño y se quejaban también de lo mismo, que el industrial no contacta al diseñador no hay costumbre de lo que hicieron los italianos, esa maravillosa De tejer esa red. costumbre del industrial italiano de llamar a la gente que sabe, porque sabe que si el producto va a ser pensado a través de una persona que estéticamente lo va a hacer bonito y que además va a cumplir la función, pues eso es mucho más tímido en muchos otros países y en Latinoamérica también. Probablemente, bueno, Argentina y Venezuela tienen historia. Argentina es el país más desarrollado de Sudamérica hace 80 años. Y hay una tradición muy grande de manufactura. Ese matrimonio, quizás por la herencia italiana también, en Brasil la vi también, Sao Paulo me recordó mucho a Milano, en ese sentido, porque hay mucho italiano. El italiano es el que tiene eso y el escandinavo. Claro, bueno, El inglés también lo tiene. los italianos tienen el salón satélite de El salón de muebles, satélite, sí, que es exactamente. una conexión de diseñadores jóvenes con... Bueno, eso Claro, lo ¿no? hizo Marva Griffin, Ah, esta imagínate. diseñadora Sí, venezolana. sí. El salón del móvil existía mucho antes, ¿no? Pero ahora está el satélite, sí, que tiene que ver con la gente joven. Y es Gio Ponti el papá de todo eso, porque incluso Gio Ponti es el que estimula a André Ricard en España y le dice, mira, ustedes tienen el deber de conglomerarse, de hacer una asociación, esto y lo otro, hagan... Y él fue el que tanto le insistió a Ricard que se hizo el ADI, que es la asociación o no me acuerdo cómo se llama en España. No sé si se llama ADI o ese es el italiano, ahorita no me o sí, Asociación de Diseñadores Industriales, el ADI creo que se llama en España. Bueno, lo cierto es que tú me habías preguntado el aluminio. Mira, el aluminio a mí me parece que es un metal fantástico. Yo te había preguntado para... Contemporáneo, liviano, como te digo, presentable en mil facetas, y que además lo más fascinante y lo más mágico es que ahora están tratando de crear el aluminio transparente como el vidrio. ¿Qué me dices? Porque resulta es que eso? si tú presionas al aluminio a un nivel tal que se hace transparente y es más duro que el diamante. O sea, como un brillante, iba a decir, como un diamante. Entonces, los aviones del futuro van a ser de aluminio, pero aluminio transparente. ¿Qué te parece? A mí me parece eso... Cuño, alucinante me parece. Es alucinante porque termina siendo una cosa mágica. O sea, eso parece algo que un mago lo pensó, pues, porque todo, la química, para mí la química es magia. Alucinante. Simplemente, que bueno, la química y la física. O sea, es que todo es fascinante porque los materiales tienen esa maravilla. Y eso no es el aluminio. Claro, yo detesto el hierro porque el hierro se oxida, hay que mantenerlo. A mí me parece antivenezolano el hierro. El aluminio es lo más venezolano que hay. Y tenemos bauxita en Guayana bastante. Ahora, nos comentabas antes que arrancáramos la entrevista que habías estado dando una charla en el Cerrito, en la casa de Gio Ponti, y lo quiero conectar con esta referencia que hiciste de Gio Ponti, que fue quien hizo el tejido entre los diseñadores Sí. y los fabricantes. Y me hablabas que diseñaste o replicaste las Que yo había hecho las lámparas Esa anécdota me parece tan hermosa. Sí, Cuenta. sí, resulta que, bueno, hablando justamente porque la última vez que tú estuviste en mi casa yo tenía una cortina hecha de papel que era plisada, era hecha en zigzag y la había hecho con un papel francés que mi papá dejó varios rollos y el papel tiene una textura muy bonita y resulta que es de una casa muy famosa que tiene mucha historia, que son de Le Fil Montgolfier, se llama el nombre de la compañía.
Y esa es la compañía que hacía los grandes globos de papel que se elevaron en la época de Luis XIV, que fue la primera cosa que flotó en el aire hecha por el hombre. O sea que ya el papel tenía una historia. Y resulta que yo, para el 60 aniversario del Cerrito, que di esa noche hubo una cena de gala, porque se cumplía esa misma noche el día que Anala y Armando abrieron su casa e hicieron una fiesta para estrenar el Cerrito. La obra máxima de Gio Ponti, pues. El capolavoro, como se le dice. Bueno, resulta que... El capolavoro. Entonces, cuando yo estuve en Milán, la hija de Gio Ponti, por una entrevista que yo le había hecho a Lisa Lici Traponti, que en ese momento era la directora de Domus, si no me equivoco, ella me prestó unas Domus del Archivio Ponti, que yo no se las pedí, me las dio ella y su hermana. Y con aquella amabilidad que yo un año después me regreso a su casa y yo me llevé unas peonías bellísimas y ellas me regalaron a cambio un libro de cocina editado en 1931 por la editorial Domus, que tenía una cantidad de recetas, y esa noche yo eché todo el cuento del libro, y el libro es divertidísimo, y de ese libro se sacan las recetas para esa noche. Pues resulta que, bueno, un poco pensando, la lámpara que se hizo la hice yo de ese papel Montgolfier, reproduciendo la pirelina de Ponti, pero en papel, que se separaba solita. Entonces, bueno, esa noche hubo era un lujo de lámpara, nadie lo supo, pero era un papel finísimo y además con esa historia atrás, y además eran igualitas a las pirelinas, pero que era hecha en Fontana Arte, las pirelinas, que es la copia del Pirellone de Milán, pero en lámpara, que es del mismo autor. Entonces, bueno, imagínate, Ponti amó Venezuela. Sí, además qué bonita combinación, comida, diseño. Sí, sí, ¿no? sí. Qué Y creo que lo vamos a repetir, Interesante. porque bueno, el libro se puede sacar y se puede hacer toda una experiencia gastronómica de eso, ¿por qué no? Bernardo, Anauco, Altamira, Araya, Ávila, Amazonas, Arau. Los nombres de Venezuela. Nombres de tu silla. Y con A, todos con A, que es muy cómico. Todo Pero eso con viene A, por esto. Pues en realidad este fue mi primer aluminio, exacto, igual, es verdad. Aluminio. Y de arquitectura. Pero lo saqué porque esta silla la produje yo cuando quise poner en un deck muy parecido al que tienes tú, mis primeras sillas, y yo dije, yo necesito una silla que yo ni voltee a verla para estarla manteniendo. Ajá. Y que le caiga lluvia y sol y todo. Y bueno, y esto fue lo que salió. Claro, pero la pregunta es por los nombres. O sea, Claro, nombres entonces ¿qué dije? ¿Cómo la llamo? Ajá. Bueno, una silla a rayas, dije yo. Porque es puro tubito, pura Cinética. raya. Una silla cinética. Yo no me había dado cuenta de lo cinética que era. Pero fíjate que este es el diámetro de las esculturas de Soto. Pero tú sabes que además... El tubo de aluminio de media pulgada. No te me vayas tan lejos porque a lo mejor te sales de la cámara, del encuadre de la cámara. Pero Ajá. tú sabes que cuando llueve, que yo la tengo en la terraza, las gotas... Las gotas corren. ¡Corren! Entonces parece un abaco. Siéntese, hágame el favor. Parece un abaco, ya yo me he dado Es cuenta de eso. una cosa Sí. absolutamente Es un mágica, espectáculo. mágica. O sea, parece a un pentagrama Sí. que las notas se están moviendo, las notas musicales van ahí. ¡guau! Yo también me he puesto a realmente- observar eso. Y es realmente que es una maravilloso. ricura, de verdad. Es realmente maravilloso. Y bueno, Ahora, mira. Esa conexión, Anauco, Altamira. Claro, entonces esta es una silla a rayas. La península Araya, pues. Me salió tan bonita como la península, dije yo. Y por ahí empecé. La segunda fue Altamira, que es la Cheslón. Que es la tumbona, sí. Ya yo había hecho una en Europa, pero que no pude producir en Europa, y la vine produciendo aquí en Venezuela porque es fundida en aluminio, que se llama Mantis, que parece una cerbatana, que la quiero volver a producir, pero bueno, ahorita el prototipo está en Estados Unidos, tengo que irlo a buscar, y bueno, ya eso será pronto, espero. Y bueno, empezó, pues ya que esta se llama Araya, pues la otra la voy a llamar un nombre venezolano también, Anauco. Altamira, porque justamente me mandaron a hacer una cheslón para otro deck y era detrás de mi casa en Altamira. Entonces, claro, yo dije, bueno, seguiremos con la A, Altamira. Después hice una consola con los motivos
provenzales y neovascos de los marcos de las casas que tenían mis casas en Altamira, por ejemplo. Y eso es muy de Cebucán, de Las Palmas, eso es muy de la arquitectura vasca. Pues eso está todo allí con la Provenza francesa, todo eso se contaminó. Y como justamente le hice esos recortes, que es una especie de B con una curva, B y curva, pues la llamé Alta Florida, por la A también, entonces la consola se llama Alta Florida. Y bueno, y por ahí me fui a Nauco. ¿Y estás diseñando ahorita alguno nuevo? ¿Tienes alguna Sí, una idea sí. en la cabeza ahorita? Sí, tengo varias cosas. Ajá. Ahorita Ay, acabo de hacer una. Bueno, en el dossier que te mandé está, la última silla que está Que inspirada en una silla Windsor. Hay una gota, que es una gota. Ah, no, bueno, esa es en homenaje a Clara Porcet, que es la madre del diseño industrial mexicano. Porque, bueno, yo generalmente después de Araya, justamente porque mi madre siempre, al ser profesora de historia del mueble, ella le gustaba mucho la butaca venezolana, la historia de la butaca venezolana. Y yo decidí hacer justamente el tour a Nauco, también justamente con la A. Lo hice y cuando estuve listo, que dije, bueno, mira, produje el primer tour en metal, dije yo. Es la nueva versión de la butaca venezolana Cumanagota. Yo estaba todavía lejos de saber ciertas cosas que fueron definitivamente muy importantes, pero después la produje en cuero entretejido, y unos pocos años después hubo la exposición en Nueva York justamente mañana se cumplen 9 años de esa exposición. Se abrió el 3 de noviembre del 2014 en el Mad Museum de Nueva York, Museum of Arts and Design, y que queda en Columbus Circle. Y resulta que la Anauco Alto, la en X, la que está entretejida en cuero, se exhibe ahí. Resulta que yo, investigando, una vez que ya me la habían aceptado en la exposición, que eso fue un gran privilegio, porque fue una exposición muy importante sobre arte latinoamericano, yo investigando de los libros que mamá dejó, me caen 2 artículos de periódico, un libro. Uno era de Arturo Jarpietri, hablando sobre la hamaca, y el otro era de Álvaro Páez Pumar, hablando sobre la butaca, mueble autóctono de Venezuela. Ahí leo, mi mamá los había recortado porque sabían que era importante, y ella, bueno, mira, fue un regalo post-mortem de mi madre, porque en ese momento fue impresionante. Yo buscando informaciones y me caen las 2 cosas que fueron muy importantes, ¿no? Un mensaje ahí. Y también de esas cosas que tú dices, cónchale, qué increíble, ¿no? Y ahí leo que Carlos Pellicer, creo que se llama así. Pellicer es el Alfredo Bulton mexicano. Y en ese artículo, Páez Pumar dice que Pellicer y Juan Roll se carteaban. Y allí en esas cartas que Páez Pumar comenta, dice Pellicer, mexicano, que el butaque mexicano deriva del venezolano. Porque ya se sabía que había venido de la colonia y que su abuela le decía, las butacas vinieron de Venezuela. O sea, la abuela Pellicer le confirma eso. Y porque, ¿qué pasa? Que en México uno de los asientos nacionales, como el equipal o la silla que no sé si tú has visto el equipal, que tiene como unos trozos de madera que van... Oye, no recuerdo. Bueno, es una silla muy mexicana. La silla Acapulco es posterior y además es anónima, pero la otra silla que tiene una historia es el butaque. Pero resulta que, fíjate, la palabra butaca es cumanagota, sí. Trascendió al castellano universal, pero si tú vas al DRAE dice palabra cumanagota. Resulta que la butaca viaja durante la colonia, se mete por todo el Caribe. También dicen los historiadores que hay una similitud con un asiento que es en forma de J, que también es ceremonial de los taínos en Puerto Rico, pero me entero que los cumanagotos y los taínos tenían relación también.
por Jorge Rivas, que también es un especialista de esto, había relación entre los taínos y los cumanagotos, porque uno cree que esa gente no viajaba, pero resulta que eran unos navegantes insignes, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas empiezan a mezclarse, empiezo a ver que en Cuba también está ese asiento, que en Luisiana se llama butac, porque sea francesa, que Thomas Jefferson se enamora de el butac y se lo lleva a Monticello, en Virginia, porque un amigo se los regala, se los manda, y hoy en día tú vas a Monticello, en Virginia, y tú puedes adquirir un butaque. Una butaca venezolana, porque claro, es la silla que originalmente, además en una tesis de Jorge Rivas, ha migrado históricamente. es un asiento que llegó a la Bauhaus, y nosotros no lo sabemos. O sea que los cumanagotos llegaron a la Bauhaus indirectamente, pero llegaron. Porque ¿qué pasa? Que al irse durante la colonia por todos los países, llega a México, justamente en Campeche hay un centro de producción de butacas y en Acapulco también. Tan es así que las que se iban a Estados Unidos hacia Luisiana las llamaban Campeche chairs, porque se hacían en Campeche. ¿Qué pasa? Que Clara Porcet en el siglo XX, que era una cubana muy, muy rica, que se fue a Beaux-Arts, a París, se fue a Nueva York y termina instalándose en México. Se casa con Xavier Guerrero, que era un pintor de la época de Siqueiros, de todos ellos, de Rivera. Ellos eran de la generación de Rivera y todos ellos. Y bueno, Clara tenía ganas de ir a la Bauhaus, después que ella había hecho todo lo que te dije, todas esas escuelas. Resulta que Walter Gropius personalmente le dice, mira, Clara, vete al Black Mountain College porque Hitler nos está cerrando la Bauhaus aquí. Es inútil. Entonces vete de nuevo a América y allá está Joseph Albers y Annie Albers. Total, que ella le hace caso, ella se va para Carolina del Norte. Ellos eran los jefes de prácticamente del Black Mountain College, los Albers. Ellos se van a México con Clara. Joseph Albers se enamora del butaque de Clara. Clara le explica, porque Clara tenía el gran propósito de producir el butaque mexicano a escala industrial, y a escala artesanal también. O sea que unir, bueno, lo de siempre, unir arte y artesanía e industria, que era exactamente el leitmotiv de todas esas grandes escuelas que en el siglo XX se desarrollaron, la de Ulm, luego de todas esas, siempre han perseguido esa unión de arte e industria, y Clara la tenía muy claro, justamente. Entonces, Joseph Albers termina siendo un butaque venezolano, un butaque mexicano, pero que además tú ves los grabados en Cumaná, porque Jorge Rivas tiene un grabado que me llama mucho la atención, pero es el mismo butaque, porque claro, el nuestro es más que todo la X primordial, que fue la que yo quise celebrar en mis cosas, en mi mueblería. Pero después yo a Clara, esa silla que tú dices que parece una alarma, bueno, le dediqué eso porque quise hacer algo en aluminio que fuese lo suficientemente sabroso, con esa curva también del butaque, y bueno, celebrando esa maravilla de venezolana que terminó siendo un asiento y que a mí me llena de orgullo, un país que yo adoro tanto como México, con esa cultura tan extraordinaria que tiene. Que haya una gota, cumanagota, de cultura en México y en el mundo, porque de Acapulco viajó a Asia cuando España tenía el comercio en la época barroca, y de Filipinas empezó a extenderse se llamó Plantation Chair, que le crecieron los posabrazos para que los patrones de las pusieran para que el sirviente le sacara la bota. Pero era el mismo butaque, y fíjate, Geoffrey Bawa tiene un butaque en su casa, porque él era de Ceilán. Eso se metió por la India, por Ceilán, por Filipinas, por Indonesia. En Indonesia es la Kursi Malas. La Plantation Chair se llama Kursi Malas, que quiere decir Sheslong en indonesio. O sea, tumbona, pero es nuestra Easy Chair, como la llaman en Estados Unidos, que viene de Cumaná. Esa silla le dio la vuelta al mundo. Y eso casi nadie lo sabe. Porque la forma es igualita al butaque mexicano, las de Ceilán son igualitas al butaque mexicano y al butaque, como te digo, en el grabado de Jorge Rivas de 1800 y pico, que él lo ilustra en una de sus tesis,
sale clarita la forma del butaque venezolano y que ya tenía la forma del mexicano, o sea que es una cosa increíble. Había la X, es que hay varias butacas, porque la butaca no solamente fue la X, fue después más orgánica, sale como, existían butaques más orgánicos que son muy parecidos a los mexicanos, y también está la butaca de la Quintanauco, que ya está acusando influencias del Chip and Dale, que venía de China, porque el Chip and Dale no es sino China pasada por Inglaterra y por Holanda, que es la garra con la bola. Bueno, todas esas cosas yo las sé por mi mamá, porque si no las supiera. Pero qué maravilla que te las aprendiste y que las has investigado, porque no las Porque mi mamá contar. siempre te estaba Mira, echando ese cuento, eso era lo sabroso de mamá. qué belleza. Que ella decía, mira, este es un Luis XVI, este es un Luis XV, mira que la pata es más femenina, Pero es que el Luis XVI es recto. Lo tienes en la sangre, ¿verdad? Entonces, Lo claro, tienes en la desde sangre, que no estábamos puedes- no lo chiquitos, puedes negar, no, bueno. ella echaba los cuentos y entonces a mí me encantaba. Claro, mira, hay una cosa que, bueno, que de esta historia que acabas de contarnos, que se unieron la artesanía, el diseño, el arte, ¿no? y la industrialización, pues la fabricación. Eso me da para también que conversemos ya casi que para cerrar, porque creo que estamos terminándonos con el tiempo, ¿no? Vamos a cortar. He hablado mucha paja. No, has hablado maravillas. O sea, si pudiéramos tener otra conversación, seguramente, es más, Con la vamos gusto. a tener en otro capítulo. Con va a ser. gusto, ¿por qué no? Pero quiero que hablemos de la Semana del Diseño, ¿no? De Caracas Week Design, que se realizó hace poco, en junio, ¿no? Sí, que fue una sorpresa realmente, ¿no? Yo quiero que me digas tu experiencia. A mí me pareció una idea estupenda. Pues mira, me encantó una que cosa como de reencuentro, sí, señor, ¿no? sí, creo que fue una ocasión que hacía mucha falta en la ciudad, en Venezuela, porque eso movió a medio mundo, o sea, creo que fue un momento muy, muy álgido, muy bueno, dentro de todo, porque creo que es un heroísmo haber creado eso. 3 mujeres profesionales muy competentes y creo que hicieron, mira, para ser el primero, creo que fue algo sumamente agradable para la ciudad, sumamente necesario, y mira, creo que tienen todas las prerrogativas para tener un exitazo el año que viene, ¿por qué no? Sí, claro que sí, porque se tejieron una gran cantidad de alianzas. Sí. Se hicieron reconocimientos en el gremio, ¿no? En el Que fue sentido muy importante de la que- exposición compendio entre Eso. montones que hubo, porque les estoy hablando en la que yo participé, que se exhibió justamente la butaca Nauco Alto, que es tejida en cuero. Exacto. Entonces, sea, ese saber qué está haciendo el exhibí colegio. bueno, imagínate, ahí estaba de Miguel Arroyo para abajo, Sí. Cornelis Sidman, estaba John Gorné, José Muñoz, y todos los nuevos talentos, y bueno, una cantidad de gente. Pues, Sí, que es muy Anton interesante. Orsi, todos ellos, pues, y los nuevos. Ana Volante también, y todos los panas que están haciendo cosas, Carlos Mendoza. Mira, vuelvo y digo, creo que hay mucho fermento y eso lo demostró. Creo que el Design Week, justamente también respondiendo a tu pregunta anterior, mira, tan hacía falta que se vio el fruto y la necesidad de tener foros de ese tipo aquí en Venezuela. Inmediatamente, además. Y no solamente en Caracas, en todas las ciudades, que haya un Maracaibo Design Week, mujer, y Sí, yo diría en Oriente también. no, y en Oriente también, sí. Hablé maracucho y no me salió sino oriental. Pero que haya en todos lados, imagínate. Sí, me parece. Yo Venezuela también tiene, loable, totalmente Venezuela loable. tiene mucha historia. Y en Venezuela pasaron cosas muy interesantes, porque Venezuela fue de los primeros países que experimentó la verdadera modernidad en el mundo, porque el petróleo lo trajo. O sea, la modernidad norteamericana, del país que ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que impuso su way of life en el planeta, porque lo terminó imponiendo, porque eso pasa con los que ganan las guerras. Además, era la nación más desarrollada del mundo, pues era lo lógico. Pero Caracas, cuando yo estaba pequeño, yo fui a estudiar a Europa en los 80 y resulta que ellos estaban empezando, los europeos o los italianos, estaban empezando a tener el nivel de vida que Caracas tenía en los años 60. 20 y pico años después. O sea, eso de tener un carro y de ir a un supermercado, y de tener tarjetas de crédito, fue en los 80 en Italia, eso no es más viejo que eso.
En Venezuela existía la Diners Club desde 1900 no sé qué, de 60, y uno tenía un carro, ibas a los autocines, ibas a un centro comercial como el Matecoco o el CADA de las Mercedes, que eran una delicia, pues estaban hechos por, bueno, imagínate, Sanabria y por Don Hatch. Uno vivía en una maravilla de ciudad y resulta que era una ciudad que no tenía nada que envidiarle a Los Ángeles o Nueva York. El Supercinerama de Canaima, el cine Canaima, no había sino en Nueva York y en Los Ángeles y Caracas. Eso no existía ni en México, probablemente en México, no lo sé, pero eso no lo habían en Sao Paulo, ni en Buenos Aires, ni en ninguna ciudad latinoamericana tuvo la comodidad ni el adelanto. Las cocinas empotradas, Sí. eso lo trajo, bueno, los estándares modernos lo trajo una señora francesa, Dios mío, espero recordarme, ella se llamaba Dominique de Menil. Dominique de Menil fue una señora sumamente sofisticada, que se vino aquí en los años 40, fundó la librería La France, y era la esposa, era una mujer especialista en perforación petrolera, porque ella era Schlumberger, de la familia Schlumberger. Ella se casó con un noble francés, Jean de Menil, creo que se llamaba él. Y ellos fueron unos grandes mecenas porque ella era una experta en perforación, pero también una mujer muy refinada. Ella fue la que organizó los campos petroleros aquí en Venezuela. Ella fue la que trajo el confort norteamericano en los campos petroleros, y eso se heredó a las cuestiones urbanas dentro de Caracas. Por eso que Todo yo eso creo sucedió. Su casa de Philip Johnson en Houston, porque ¿qué es lo que pasa? Que el Museum of Modern Art de Houston lo funda ella con su marido, después que se van de Caracas a Houston, porque por perforaciones petroleras ellos de Caracas, una vez que ya habían hecho toda la infraestructura, pues ellos se van a Houston y básicamente hacen la escena cultural de Houston, la forman ellos. Ellos son los fundadores del Museo de Arte Moderno de Houston, ellos son los patrocinadores de Rothko, la capilla de Rothko la hacen ellos, y la casa de ellos no es sino la reproducción de la hacienda Sanssouci de Chacaíto, donde ellos vivían, pero hecha en clave moderna por Philip Johnson. Porque Dominique le pide a Philip Johnson que le reproduzca su casa caraqueña en Houston. Por eso es que creo, y para cerrar, que nosotros tenemos... Pero nosotros tenemos un abolengo tan grande En la que faltan sangre. muchos design weeks para explicar todas esas cosas. Pero los venezolanos no somos conscientes de esas cosas. Sí, eso Y es son verdad. cosas importantes, porque aquí vino gente de talla mundial, a pesar de que también las produjimos también. Porque aquí lo que pasó con el cinetismo Sigue- en esos y eso años. sigue estando Y eso aquí. es una herencia, eso no nos Eso lo van está a aquí. quitar. Eso. Eso no nos lo van a quitar, eso va a renacer. así. Y va a renacer con un impulso, bueno, que eso será mundial. Amén, que así sea. Amén. Te quiero mucho. Gracias. Bella. Qué bueno, gracias.